¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Arranca así nuestra edición central. Es un gusto saludarles a esta hora. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Iniciamos en Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha reiterado que la nación seguirá en pie de lucha para defender los intereses y alcanzar sobre todo la prosperidad. Todo esto durante el desarrollo de la gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz. En Cuba, entidades de todo el país dieron inicio a la campaña Firma por la Patria, una iniciativa que busca mostrar el respaldo a la lucha del pueblo y el gobierno cubano por el respeto a la soberanía. La República Islámica de Irán de no asistir a los diálogos en Islamabad. No hay garantías ni de seguridad, tampoco Estados Unidos ha levantado el bloqueo naval. Hay incumplimiento de lo acordado. Esto en nuestro segmento más adelante. Y el gobierno de Japón autorizó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la exportación de armas letales, dicen los medios de comunicación. Más adelante vemos en detalle en Enclave Mediática. Y nuestro compañero Luis Villasmil está listo para brindarnos en detalle lo más destacado en cultura, pero también en deportes. Voy contigo primero. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Paola. Saludos, Luis. Un gusto saludarlos a esta hora en Edición Central para conversar sobre el acontecer deportivo. Como titular principal tenemos que en Italia fue desmantelada una red acusada de explotar la prostitución y gestionar eventos ligados al ocio nocturno que habría prestado servicio a futbolistas de alto nivel, incluidos de la Serie A. Pero los detalles de esta y otras informaciones más adelante. Y en cultura, lo adelantábamos, se va a colocar en imágenes lo que ha sido esta gran exposición fotográfica que tiene como título Cuba 2026, La Habana en la lente. Se ha desarrollado en la región de Donetsk. Le voy a contar los detalles y le vamos a mostrar las imágenes. Se conmemora así los 65 años de la victoria cubana en la playa de Girón, la primera gran derrota del imperialismo estadounidense en América. Vamos también al adelanto de la noticia. Nuestro compañero en Perú, Ramiro Angulo, con más detalles de la información el día de hoy. Ramiro, adelante. Buenas noches. La Junta Nacional de Justicia ha aceptado la renuncia de Piero Porbeto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto ocurre en medio de la contabilidad de los votos en las elecciones presidenciales y congresales que se realizaron el domingo 12 y el lunes 13 de abril, generando así más inestabilidad en este proceso. En breve regresamos con más información sobre este tema. Gracias, Ramiro. Pendientes de lo que se registra en Lima, la capital del Perú. Pero El Salvador también es noticia esta jornada. Roberto Hugo Presa con el adelanto. Bienvenido. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Les saludo con gusto desde la corresponsalía en San Salvador. Los conflictos en el Medio Oriente generados por Israel y Estados Unidos provocan aquí problemas económicos. El combustible ha sufrido incrementos en los últimos 2 meses y, por cierto, los transportistas advierten con un paro técnico si esto no se detiene. Más adelante vamos a presentarles una nota con este tema. Bien, más adelante contigo, Roberto Hugo Presa, desde El Salvador. Pasamos ahora también al adelanto con Elena Rodríguez desde Quito, Ecuador. Adelante, Elena. Hola, qué gusto saludarles. Así es, en Ecuador el sistema de salud atraviesa una de sus etapas más críticas. Hospitales con apenas 54% de abastecimiento de medicamentos, miles de cirugías represadas, más de 23.000 en el Ministerio de Salud y unas 15.000 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y pacientes que deben esperar meses o incluso años para acceder a tratamientos básicos. A esto se suma una reducción de personal que, según proyecciones, podría alcanzar los 1.200
200 despidos en el sector hasta fin de mes. Más adelante les presentamos un retrato de la crisis en este sector. Gracias, Elena. Elena Rodríguez desde Quito, desde Ecuador. Vamos con el desarrollo de las noticias. Iniciamos en Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, esta jornada estuvo en el estado Falcón como parte de esta gran peregrinación nacional que sigue exigiendo el levantamiento de las sanciones contra el país. La marcha inició el pasado domingo en el estado Zulia y está organizada en 3 rutas que va a cubrir todo el territorio nacional hasta culminar con una gran concentración en la capital Caracas el próximo 1 de mayo. Todo lo que se logre recuperar de estas medidas coercitivas unilaterales estará destinado a gestionar los servicios públicos, áreas de salud, educación, infraestructura, destacaba la mandataria encargada. Una movilización que además coincide en su inicio, 19 de abril, con los 216 años del primer grito de independencia y que busca además unificar el clamor popular por el fin de las sanciones. Pido la unión nacional. Si algo vamos a alcanzar con la peregrinación es la unión de nuestro pueblo y es la liberación de sanciones. Qué felicidad poder caminar, qué felicidad poder orar juntos, qué felicidad es poder dialogar, que Venezuela toda dialogue por este bendito objetivo de liberar a nuestra patria de sanciones y de liberar a Venezuela del odio, de la intolerancia y que podamos nosotros marchar en unión nacional. Un pueblo unido es inexpugnable, un pueblo unido jamás será vencido y es lo que queremos, que esta Venezuela supere su diversidad, supere sus diferencias, supere la diatriba superflua cuando se trata de convocar por un objetivo que se llama Venezuela. No puede haber contradicción cuando nos está convocando nuestra patria. No puede haber disputa cuando nos está convocando Venezuela. No puede haber pelea ni pugna cuando estamos decidiendo el futuro de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recordó la solicitud de recursos que hizo el presidente Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional en 2020 para atender la pandemia por la COVID-19. Ustedes saben que recientemente recuperamos nuestra representación en el Fondo Monetario Internacional. Y allí yo dije que había sido una victoria de nuestra diplomacia, que es recuperar activos que están congelados, que han sido desapoderados para Venezuela. Pero el 15 de marzo del año 2020, el presidente Nicolás Maduro le escribe una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, justamente hablando de recursos que estaban para atender la pandemia y que Venezuela pudiera acceder a recursos que habían sido asignados para nuestro país. Esto fue en el año 2020. En ese sentido, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado que ha realizado una llamada telefónica a la directora general del Fondo Monetario Internacional para que el país pueda acceder a sus derechos, decía de manera puntual, especiales. Hablaba de un giro de 5.000 millones de dólares. Escuchen esto. Yo invito a todos los venezolanos y a todas las venezolanas sin distinción alguna. No veo ningún venezolano como un enemigo o como una enemiga. Yo creo que todos tenemos unirnos, unir nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestros pensamientos para tener una Venezuela libre de sanciones y para alcanzar la unión nacional. Cuando un pueblo está unido, esa es su principal arma. No hay forma que desde el exterior se permita una agresión cuando el pueblo está unido. Y yo creo que esas son lecciones que nos dejó también el 3 de enero. Hoy tuvimos la triste y lamentable noticia del fallecimiento de un coronel que estuvo en combate el 3 de enero. Honor y gloria a nuestros combatientes del 3 de enero. Pero esa herida que tenemos en nuestro país, tenemos que curarla entre todos y entre todas. Y por eso... Y bueno, por otro lado, el gobierno de Venezuela
a través del secretario político del partido Primero Venezuela. También el señor Kerris Mávares respaldó la convocatoria a la Unión para pedir el fin de las sanciones coercitivas unilaterales contra el país. El llamado tan bonito de unirnos para pedirle al mundo que devuelva lo que es de los venezolanos, que nos deje a los venezolanos regir en paz, en prosperidad, con el suficiente coeficiente intelectual, técnico, profesional que tenemos los venezolanos, los recursos que desde hace 8 años nos quitaron. Y justamente por 3 ejes centrales se hace la realización de esta gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz. Madeleine García nos cuenta más detalles de cómo se ha vivido esta jornada, por ejemplo, desde el estado de Trujillo. Bienvenida. Continúa en pleno desarrollo la peregrinación aquí en Venezuela y llegó al estado Trujillo, una región del centro occidente del país. Estuvimos en una comuna, en un sector popular. Allí contaron los campesinos lo que han vivido producto de las sanciones ilegales de Estados Unidos, cómo han tenido que reinventarse. También estuvimos en una empresa de producción de pollo, de embutidos, y ¿qué dijeron? También lo mismo, coinciden que las sanciones ilegales han sido perjudiciales para la economía de Venezuela. Y luego hubo una gran peregrinación que concluyó en la Virgen de la Paz, un monumento de los más altos de Latinoamérica. Allí hubo un encuentro entre los diferentes líderes religiosos, también sectores empresariales críticos al gobierno, partidos de oposición, y todos se sumaron a esta voz, a una sola voz, para exigir a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones que, como ya he explicado, ha dejado muchas huellas en Venezuela, muchas heridas en Venezuela. Nosotros, por supuesto, vamos a ampliar esta información y le seguiremos contando. Chao. Gracias, Madeleine García, directo desde el estado de Trujillo, donde sigue avanzando esta gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz. Y bueno, por otro lado, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que la economía es un asunto de interés nacional y ha reafirmado también la recuperación del ingreso de los venezolanos que se puede lograr sin las sanciones coercitivas contra esa nación. Fíjense que cuando decimos, porque esto es un tema nacional, el tema del país no es solo del gobierno. Es más, el tema de la agricultura no es solo de los agricultores. El tema de las empresas no es solo de los empresarios, porque si los empresarios no tienen trabajadores, ¿qué van a producir? Esto es un tema de todos y de todas. Cuando hablamos, si queremos que se recupere el ingreso de los venezolanos, si queremos. Si queremos, es una de las tareas fundamentales. Una de las tareas fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Si nos levantan las sanciones. Es difícil alguien que ganaba $100 en su casa que comience a hacer lo mismo con $1. No por un mes, ni 2, ni 3, ni por un año, ni 2. ¿Desde cuándo estamos nosotros en esta situación, pues? ¿Desde cuándo? Que usted podía planificar y al final no se hacía nada. ¿Por qué? Porque no llegaban los recursos. O porque la inflación y el juego perverso de algunos con la moneda hacía que la inflación desapareciera los recursos. Bueno, este país lo tenemos que sacar nosotros adelante. Eso no nos lo va a hacer nadie. Nadie nos lo va a hacer. Diosdado Cabello también hacía referencia a aquella extrema derecha, quienes han solicitado durante todos estos años la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, bajo el objetivo de asfixiar la economía del país e impactar sobre todo en el desarrollo social, económico de la población venezolana. Así lo decía. Estas sanciones, es bueno recordarlo, estas sanciones no nacieron de la nada. Estas sanciones fueron pedidas por venezolanos. Hubo venezolanos que se fueron a darle la vuelta al mundo. Apliquen sanciones, 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 ahóguenlos, asfixienlos. Porque pensaron que por hambre iban a rendir este pueblo. Y hoy siguen pidiendo sanciones. Hoy siguen pidiendo sanciones. Yo creo que en primera instancia lo que hay es que aislar a los odiadores.
a los odiadores hay que ponerlos bien lejos. Bien lejos, siga con su odio, consúmase con su odio, pero deje a este pueblo trabajar en paz. Deje que este pueblo siga adelante. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela han impactado considerablemente al sistema educativo. Sin embargo, el gobierno nacional continúa implementando políticas públicas para resarcir los daños en ese sector. Desde Caracas, nuestra compañera Michelle Ramírez con la historia. Esta es la Unidad Educativa Nacional Dr. José de Jesús Arocha, un colegio de educación inicial y primaria que cuenta con una población estudiantil de más de 900 estudiantes, ubicado en la parroquia Petare, al este de Caracas. Este centro educativo fue golpeado por las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que azotan al país. La disminución de ingresos petroleros dificultó su mantenimiento, resultando en fallas de electricidad, agua y conectividad. Le hablábamos pues que necesitábamos reparación por el deterioro del tiempo pues, y entonces llegó un momento que se me incendiaron los tableros eléctricos, que fue fuerte. Después los baños los fui clausurando paso a paso. Aquí se agravó una crisis educativa que provocó el traslado temporal de los estudiantes a otros espacios que convirtieron en aulas de clases provisionales. Estábamos en Fundalama, en la Biblioteca Misiana de Infante, en la Sociedad Maraure, y en el Mariano Picón Salas. En el Mariano Picón Salas el espacio que quedaba era para cuarto, quinto y sexto, y pudimos trabajar 3 días, no podíamos trabajar la semana completa porque son las instalaciones de otro colegio, de otra institución, pero estábamos en el Consejo Municipal, no habían mesitas allí, los niños tenían que escribir en las piernitas. Pasamos unos días fuertes porque a veces la lluvia nos estábamos y a veces uno le da como penita hacer mucha bulla y no molestar, pero sin embargo fuimos muy bien recibidos, de verdad. A pesar de la drástica reducción de ingresos públicos producto de las sanciones económicas, el gobierno nacional implementa la recuperación de infraestructuras escolares, tal como la de esta institución, para fortalecer la calidad educativa. El trabajo que hicimos aquí fue la adecuación general de todo el colegio. Conseguimos en un estado bastante deplorable los baños, comedor, cocina, todo eso, y lo que hicimos fue hacer todo nuevo. Inclusive hicimos adecuaciones de arquitectura también, cosas nuevas para que tuviesen una mejor función y todos lo puedan disfrutar más. Hoy, la historia de la Unidad Educativa Nacional Dr. José de Jesús Arocha es otra. Ahora los niños llegan alegres a recibir clases en sus nuevas aulas y sus maestras, con carácter resiliente, continúan educando. ¿Cómo me siento? Mira, es algo que digamos que no se puede explicar porque estábamos en espacios prestados, algunos estábamos, digamos, cómodos, otros no era un espacio acorde para poder trabajar con los niños. Y estar en nuestro espacio nos da más libertad, más tranquilidad, podemos trabajar con ellos de mejor manera y, o sea, es nuestra casa, es donde nosotros tenemos dominio y es donde ellos pueden disfrutar de una mejor manera su aprendizaje. De acuerdo con cifras oficiales, más de 1.700 instituciones educativas han sido recuperadas por el Estado venezolano para mitigar los efectos de las sanciones y garantizar el futuro del país en materia educativa. En la Cámara de Marcos da Silva, Michelle Ramírez, desde Caracas, Venezuela, para Telesur. Gracias, Michelle Ramírez. En Cuba ha iniciado la campaña denominada Firma por la Patria. Esta es una iniciativa que busca mostrar respaldo a la lucha del pueblo y gobierno cubano por el respeto a su soberanía, el derecho a vivir en paz y sobre todo el rechazo al bloqueo estadounidense. Evelyn Leiva nos da más detalles. Una de las primeras instituciones en firmar por la patria fue el Ministerio de Justicia. Stephanie estampó su rúbrica en defensa de la población longeva, la más perjudicada por el asedio estadounidense. Está siendo muy fuerte estas medidas y lo están pagando las personas en situación de vulnerabilidad, los adultos mayores que ya están en su última etapa de vida y sin embargo no tienen lo necesario, sus necesidades, los alimentos, las medicinas, no tienen
prácticamente nada, es muy poco, y con eso es que estamos sobreviviendo y esto tiene que parar ya, y por eso estoy defendiendo nuestra patria y seguiré hasta las últimas consecuencias. Hugo culpa a Washington de las carencias que impulsan el éxodo masivo de los jóvenes cubanos, quienes buscan ayudar a sus familias y lograr mejoras económicas. Sin embargo, él apuesta por construir desde el suelo patrio. En mi condición no emigro. En primer lugar porque creo que no hay nada más hermoso que estar en su país. En segundo lugar porque creo que a pesar de que ellos buscaron, y para nada los juzgo, de que buscaron salvar sus condiciones económicas de su familia, de ellos mismos, en mi caso creo que mi deber debe estar aquí encontrando soluciones para mi país, porque al fin y al cabo soluciones a mi país y desarrollo a mi país es desarrollo para mí, como persona y como familia. Para la máxima representante de la justicia en Cuba, la política estadounidense contra la isla constituye un acto de genocidio. Violan todas las normas del derecho internacional, del multilateralismo, de los procesos de Naciones Unidas, lo viola todo. Y es un genocidio contra nuestro pueblo. Ya no solo es un bloqueo, sino lo que se pretende es asfixiar a nuestro pueblo y rendirnos al no coincidir nuestro proyecto con sus expectativas. El Instituto Cubano de Radio y Televisión defiende, crea y trabaja por el legado de una obra de más de 65 años. Hay un compromiso y hay una obra hecha que la gente aprecia. En medio de las dificultades que hoy tenemos, que son muchas, la revolución tiene una obra educacional, una obra cultural, una obra social, que hoy la gente la siente como suya y la defiende. En este instituto o en este gremio, como bien tú dices, hay un sentido de pertenencia. La televisión tiene 75 años de televisión en Cuba, de ellos los años que lleva la revolución. Y la gente viene aquí no solo por ganar un salario, que también hace falta, la gente viene aquí por un compromiso, la gente viene aquí por el amor a la profesión que realizan. Y hoy el mejor tributo que le podemos hacer a esa lucha o a esa batalla que estamos librando contra ese enemigo que nos trata de asfixiar es precisamente venir todos los días a dar nuestro granito de arena, a aportar nuestro conocimiento y lo que nosotros sabemos hacer, que es televisión. Ellas y ellos defienden a los suyos y a lo que han construido, se aferran a su patria y al amor que sienten por ella. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Seguimos en Cuba. La campaña Mi Firma por la Patria busca reafirmar el respaldo popular a la soberanía y al sistema socialista frente a las agresiones externas. La firma masiva de los ciudadanos constituye un acto de democracia directa, donde el respaldo a la declaración del gobierno revolucionario reafirma el mandato soberano de la nación, blindando al proyecto social frente a cualquier intento de deslegitimación externa. Ante las tácticas de guerra híbrida y las tensiones impuestas por Washington, la Unidad de Acción del Pueblo Cubano funciona como un escudo estratégico, un despliegue de conciencia política que rechaza frontalmente la intromisión de los asuntos internos del país. Esta movilización actúa como un altavoz global para denunciar la naturaleza criminal del bloqueo financiero y comercial, visibilizando ante la comunidad internacional la resiliencia de un pueblo que exige el respeto a su derecho inalienable al desarrollo y una vida digna. Al conmemorar el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón, el pueblo cubano ratifica la vigencia del socialismo como garantía de equidad y soberanía, vinculando la gesta heroica de 1961 con la continuidad histórica de las nuevas generaciones. Vamos a marcar nosotros una pausa, porque en Colombia la investigación periodística El Plan Júpiter sigue generando reacciones. Empresas, medios, la política. Hay posicionamiento respecto a los intereses que hay detrás. De esto y más hablamos al volver.
Gracias por seguirnos. Más información en la edición central. Pasamos a Colombia. Una reciente investigación periodística desveló que una alianza entre empresas privadas, medios de comunicación y sectores de la derecha se ejecutan, entre ellos un plan para manipular las próximas elecciones presidenciales, el denominado Plan Júpiter, que buscaría, entre otras acciones, afectar la candidatura de Iván Cepeda y, por el contrario, favorecer la postulante uribista Paloma Valencia. Iván Cepeda, además, el candidato del Pacto Histórico, que está apuntando como favorito en todas las encuestas de intención de voto. Hernán Tovar nos trae la historia. Digamos que implica más... Edison Bolaños, director de la revista Raya y el sistema de medios públicos, desvelaron la Operación Júpiter, un plan de la derecha colombiana para influir en las próximas elecciones presidenciales. El esquema, impulsado por un ex asesor y ex canciller de Álvaro Uribe, Jaime Bermúdez Merizalde, es quien articula empresarios, políticos y medios de comunicación con el fin de manipular al electorado. Una semana llegamos con 200 personas en una sola empresa. Está utilizando talleres supuestamente democráticos con empresas del Valle del Cauca y todo el país para dictar talleres que podrían rayar en el constreñimiento electoral, que podrían tener posibles delitos electorales claramente, porque es muy probable que esto esté relacionado con una estrategia que él mismo llama Proyecto Júpiter. Y ese Proyecto Júpiter, según las evidencias que él mismo presenta en reuniones con empresarios, pretenden sembrar miedo, indignación e indiferencia. Yo no soy especialista, pero sí soy abogado. Un plan estructurado por parte de poderosas empresas del país para favorecer la candidatura de Paloma Valencia a través de supuestos talleres democráticos organizados de forma obligatoria, donde se busca influir en los trabajadores de rangos medios y bajos. Relevante. Aprovechar la base y la plataforma de la planta laboral de todos estos gremios empresariales conglomerados en el Valle del Cauca y la región del Pacífico, como Unión de Acción Valle Caucana, como Cementos Argos, como Intergremial en la región Caribe y en el centro del país, para capacitar no solo técnicamente, sino ideologizadamente a testigos y jurados electorales, contando coaccionadamente o no, es lo que estamos profundizando en la investigación, con cada uno de esos trabajadores para incidir en las elecciones. Para los analistas, estas acciones internas violan la ley laboral. Lo que no está bien es que se intente incidir en la opinión de los trabajadores a través de este tipo de talleres, porque esto configura directamente una violación a la ley. El Código Sustantivo del Trabajo es claro cuando advierte que este tipo de cosas no pueden hacerse. Y mostró esta diapositiva en la que aparece la silla vacía. Otra de las estrategias consiste en aliarse con medios digitales afines para posicionar una narrativa crítica y estigmatizante contra el actual gobierno y posible llegada a la presidencia de Iván Cepeda. Aunque la directora de La Silla Vacía, Juanita León, ha desmentido cualquier vínculo con este plan, la investigación señala que el ex canciller presenta a este medio como un aliado estratégico de la iniciativa. Y el consenso no siempre es bueno. Lo nuevo aquí es que se pone en evidencia cómo los medios han dejado de ser, han dejado de cumplir con su papel de transmisores de la información y de formación de la opinión pública para convertirse en herramientas políticas e incluso reemplazando a los propios partidos políticos en su papel de oposición. Analistas ven cómo este panorama político revela el temor del establecimiento histórico ante la continuidad de un proyecto afín al actual. Ante la dificultad de consolidar una coalición con propuestas claras, este sector ha optado por medidas desesperadas con el fin de obtener réditos políticos. Hernán Darío Tovar, Telesur, Bogotá, Colombia. Vamos a avanzar en otro tema. En Perú ha renunciado el jefe de la OMPE, este órgano que está escrutando de manera lenta actualmente los votos de las elecciones generales en esa nación andina, pese a que su cargo era irrenunciable. La Junta de Justicia aceptó también la renuncia y Juntos por el Cambio, en este caso del Perú, uno de los candidatos a la presidencia, que es Roberto Sánchez, está rechazando que se haya aceptado justamente la dimisión del jefe de la OMPE en medio de todo este complejo escenario. Inmediato con nuestro compañero Ramiro Angulo para más detalles de esta información. Ramiro, adelante. Hola, buenas noches. En medio del conteo de los votos en las elecciones presidenciales de 2026, Piero Porbeto ha renunciado al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos
electorales. Esta decisión ha sorprendido a muchos porque según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, este cargo es irrenunciable. Hay que señalar que esto ocurre en medio de una serie de denuncias del candidato de la extrema derecha, Rafael López Aliaga, sobre un supuesto fraude en estas elecciones, en medio de amenazas y también en medio de una campaña de los medios corporativos de comunicación que venían exigiendo la renuncia de Piero Porretto. Esto también ha ocurrido luego de estas irregularidades logísticas y administrativas que ocurrieron el domingo 12 de abril tras la equivocada instalación de algunas mesas de votación y luego de las investigaciones que se han abierto en la Junta Nacional de Justicia y en la Fiscalía. Hay que recordar que el conteo de votos para las elecciones presidenciales va a un aproximado de 94% y los votos para el Congreso va a un aproximado de 85%. En estas elecciones el Perú va a volver a la bicameralidad, pero hay cierta preocupación en algunos expertos porque el próximo Senado concentrará muchos poderes y esto podría hacer que las crisis que venimos viviendo en nuestro país puedan continuar. Sobre esto hemos preparado una nota que vamos a ver a continuación. Después de más de 34 años, el Perú volverá a la bicameralidad. Especialistas consultados por Telesur explican las funciones que tendrá este nuevo sistema legislativo. El Senado va a tener en la práctica un poder absolutamente ventajoso con relación a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en materia legislativa, es la Cámara de Senadores la que va a decidir qué leyes se aprueban y qué leyes se archivan. Incluso pueden variar el contenido de las propuestas que promueve la Cámara de Diputados. El nuevo Congreso tendrá 130 diputados y 60 senadores. Precisamente esta instancia concentrará todo el poder político. No podrá ser disuelta, pero su nueva composición de bancadas estará más equilibrada. Antes era la comisión permanente la que no se podía disolver cuando se cerraba el Congreso, ahora va a ser este Senado. Entonces, este Senado con todos estos poderes va a seguir funcionando frente a cualquier coyuntura. Entonces, definitivamente, en el Perú hay que volver a establecer el equilibrio de poderes. De acuerdo con el conteo parcial de la OMPE, el Parlamento reunirá a 6 agrupaciones políticas que tendrán como principal desafío recuperar la confianza ciudadana y, entre otras cosas, derogar las normas que favorecen al crimen organizado. Creo que las tareas fundamentales en este momento es que desde los sectores más democráticos podamos plantear una agenda concreta para priorizar dentro del Parlamento que implique derogación de normas o promoción de nuevas normas que ayuden a recuperar todos los retrocesos que hemos tenido. Todo apunta a que Fuerza Popular y Juntos por el Perú disputarán la segunda vuelta. Y aunque haya gritos de fraude, desde el partido de Roberto Sánchez impulsarán el debate para abrir un proceso constituyente. Esa es una agenda aparte de no solamente de la campaña, sino que consideramos estratégica y fundamental para poder solucionar los problemas del país. Si no, vamos a continuar bajo las políticas neoliberales, en el cual no nos va a permitir hacer cambios estructurales que el país requiere y necesita, en el sentido que podamos darle valor agregado a nuestros productos, que podamos industrializar nuestro país y sobre todo tener soberanía respecto a los diversos recursos que tenemos y a las empresas públicas que también requiere el país. Entonces, para eso necesitamos fundamentalmente una modificación o un cambio constitucional. Pese a que el fujimorismo y Renovación Popular liderarán a la derecha en el Congreso, desde las fuerzas progresistas confían en mejorar la calidad de las normas que favorezcan el bienestar de la población. Es importante añadir que en esta carta de renuncia de Piero Porretto se puede inferir un sabotaje en estos procesos electorales. Él ha señalado textualmente: quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar a través de una investigación imparcial, ya que estos hechos no tienen explicación
en la cadena logística de una organización. Sobre este tema, el partido Juntos, que lidera Roberto Sánchez, ha emitido un comunicado y ha calificado como una perversa acción mediática el hecho que la Junta Nacional de Justicia haya aceptado la renuncia de Piero Corvetto. Ellos señalan que esto es promovido por los partidos de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori y de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, para promover también un boicot y controlar así el sistema electoral. Ellos han sido muy directos respecto a sus oponentes políticos. Juntos por el Perú también ante estos hechos han pedido la conformación de un frente político en defensa de la democracia. Hay que indicar que a poco de la segunda vuelta, los candidatos que podrían competir por la presidencia del Perú, según las tendencias en el conteo de la OMPE, son Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, con Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. Gracias, Ramiro. Estamos pendientes de todo ese escenario. Por supuesto, también establecido ya como fecha el próximo 15 de mayo, donde se podría conocer quiénes realmente irán al balotaje en estas elecciones presidenciales en el Perú. Así es, y vamos a pasar ahora a otro escenario. Nos vamos a Ecuador. Sectores en ese país denuncian una crisis sanitaria sin precedentes, con pacientes que esperan años por una cirugía, hospitales sin insumos y familias sin respuestas. Mientras el discurso oficial minimiza la situación, en las calles la realidad es otra. Vamos con Elena Rodríguez, nos informa más. Adelante. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, la crisis se expresa en múltiples niveles: desabastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas, falta de antibióticos pediátricos y unidades médicas que operan sin insumos esenciales, básicos. Testimonios de profesionales de la salud advierten incluso de interrupciones totales en tratamientos para diabetes e hipertensión. Fíjense que incluso contaron que en unidades de cuidados intensivos no hay siquiera hipnosedantes, por lo que deben amarrar a los pacientes a camillas para poder realizar intervenciones. Esto mientras los pacientes se recorren distintos hospitales sin encontrar atención oportuna en un sistema que evidencia fallas estructurales cada vez más profundas. Veamos el informe que hemos preparado. La crisis sanitaria en Ecuador empieza en la puerta de los hospitales. Basta estar ahí unos minutos para entender el calvario de pacientes y familiares. Manuel lleva 3 años esperando una prótesis de cadera. En una clínica cuesta alrededor de $10,000. En el hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, solo le dan largas. Oh, que no se pudiera decir, no hacen nunca nada. No hay ningún remedio. Es que no dependen ni de los médicos, si no tienen los insumos, no tienen nada, hay que comprar afuera todo. Cada paciente arrastra su propia historia. Javier lo cuenta con impotencia. Esperó un mes para que operaran a su sobrino tras una fractura deportiva. El pueblo está sufriendo y ya lo dijeron, nosotros lo palpamos personalmente, y no solo aquí, porque aquí nos esperamos casi un mes. En el hospital de Sangolquí, en el hospital del sur, y los hospitales están sin nada. Verónica es médica y trabaja en un hospital del sur de Quito. Están trabajando solo con el 10%. Desde su experiencia, el país nunca había enfrentado una crisis sanitaria como la actual. La crisis de este momento no la hemos visto en los últimos 25 años al menos. Es como si hubiésemos retrocedido 30 años en el tiempo, en un nivel tan alto que hay un informe de los odontólogos de Pichincha señalando que ni siquiera tienen guantes de látex para poder trabajar. Informes oficiales lo confirman. Las casas de salud en Ecuador tienen apenas un 54% de abastecimiento de medicamentos e insumos. Profesionales cuya identidad ha sido protegida porque dicen temer represalias, denuncian que no hay ni antibióticos para niños. El abastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas ha sido intermitente. Actualmente estamos con un abastecimiento de cero de los medicamentos para diabetes y para hipertensión arterial. Y ya estamos sin abastecimiento de antibióticos para infecciones respiratorias en niños. Piden proteger su identidad, pues temen ser despedidos. En la última semana se ha registrado casi 300 desvinculaciones. Se espera que hasta fin de mes sean alrededor de 1.200 en el sector salud.
El gobierno alega duplicidad de funciones y exceso de personal. Tenemos 23.000 cirugías represadas en el Ministerio de Salud Pública y 15.000, alrededor de 15.000 en el IES, y nos están diciendo que sobran médicos y enfermeras. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Aunque el Ejecutivo intenta minimizar la crisis, en las últimas horas se designó un nuevo responsable para el Ministerio de Salud. Jaime Bernabé será el 8º ministro para esa cartera en 2 años de gobierno. Actualmente enfrenta duros cuestionamientos por su aparente participación societaria en empresas proveedoras de insumos médicos, lo que se podría configurar como conflicto de interés. Excelente, Telesur, sigan haciendo esto, como les digo. Hay gente que está sufriendo bastante en el Ecuador. Por favor, no dejemos y no olvidemos al pueblo. Gracias. Muchas gracias. Es importante decir que en este contexto el cambio constante de autoridades, 8 ministros de salud en 2 años y los cuestionamientos por posibles conflictos de interés en la gestión no han logrado revertir la situación. Lejos de estabilizarse, el sistema sanitario enfrenta un escenario de mayor presión con una demanda creciente y capacidades cada vez más limitadas para responder. De hecho, este miércoles los profesionales de la salud desarrollarán una jornada de protesta. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos para llevarles la información oportuna. Gracias, Elena Rodríguez, desde Quito, desde Ecuador. Vamos a cambiar de tema hablando de lo que se registró en México. La zona arqueológica de Teotihuacán, al norte de la Ciudad de México, abrirá de nuevo sus puertas y lo hará mañana miércoles por 2 días. Recordemos, después de aquel incidente, de ese tiroteo que cobró al menos la vida de 2 personas. Vamos a conocer todos los detalles en el reporte que ha enviado nuestro compañero de labores, Antonio Aranda. El tiroteo registrado el martes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, que dejó 2 personas fallecidas, una de ellas el responsable y otra una turista canadiense, así como 13 visitantes extranjeros lesionados, fue considerado por el gobierno de México como un hecho sin precedentes. Es seguro estar en México, tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas. Visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer, pues es un episodio aislado que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? Pues tomar las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así. El gobierno federal se comprometió a reforzar inmediatamente la vigilancia en todas las zonas arqueológicas del país y afirmó que la seguridad está garantizada para los ciudadanos y visitantes extranjeros. Se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios. Las autoridades detallaron que los 13 turistas lesionados recibieron atención médica inmediata y ninguno se encuentra en estado grave. Además, se mantiene el contacto con los consulados de sus países de origen, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá, Rusia y Países Bajos. Las autoridades informaron que el tirador tenía problemas de inestabilidad psicológica y era un adulto de 27 años de edad, identificado como Julio César Jasso Ramírez. Lo que tenemos nos permite establecer que esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, toda vez que en algunos fragmentos que por ahí tenemos hacía alusiones a que recibía órdenes de alguna entidad que no es de esta tierra y sin especificar cuál. Entonces, dicho esto, pues esa motivación sale de lo normal y se podría considerar una entidad con alguna perturbación, un sujeto con alguna perturbación. Entre las pertenencias del tirador se encontraban libros y ropa alusiva a hechos violentos en Estados Unidos. Crimen de odio perpetrado por un agresor que se sentía ofendido por el hecho de que ciudadanos extranjeros visitaran una zona arqueológica mexicana. Esto es lo que se desprende de los reclamos que le hace el agresor a los turistas que estaban tendidos en el piso y que habían sido sometidos por el agresor. Les reclamaba que vinieran de lejos de otros países a tomarse fotografías en un centro ceremonial. Como parte del reforzamiento de la vigilancia en las zonas arqueológicas, se instalarán arcos detectores de metales,
rayos X y habrá más patrullajes en puntos estratégicos. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. En otro tema, los efectos de las acciones armadas de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio ya se sienten en la economía mundial. En El Salvador, por ejemplo, los transportistas del Servicio Público de Pasajeros afirman que la situación los está llevando a un paro técnico. Vamos de inmediato con nuestro compañero Roberto Hugo Presa. Nos amplía. Adelante, Roberto. Así es, buenas noches. Aunque la guerra en el Medio Oriente está a miles de kilómetros de aquí, de San Salvador, los efectos están ya sintiéndose en la economía porque los precios de los combustibles en los últimos 2 meses han tenido severos incrementos. En la siguiente nota queremos presentarles la situación que están enfrentando transportistas, taxistas y también la población, porque el aumento en los precios del diésel y la gasolina genera también que incremente la canasta básica. Esta es la nota. Los precios de los combustibles han registrado una tendencia alcista constante y pronunciada en los últimos 2 meses. Este taxista dice que el aumento de los precios de los derivados del petróleo está golpeando el bolsillo de las familias. Ellos en su guerra, ¿va? Y nosotros sufriendo aquí con los costos de combustible y todo, porque hasta la canasta básica va subiendo. Porque como acuerden que todo se maneja por medio de la gasolina también, pues. En la segunda quincena de abril, la gasolina super subió hasta $4.76 el galón y el diésel a $4.50. Los transportistas advierten que en determinado momento se podría paralizar el servicio. El transporte con este costo del combustible puede tener repercusiones hasta de un paro técnico. De nosotros queremos prestar el servicio, no haber dinero para comprar el diésel. Si no hay dinero para comprar el diésel, el transporte se para. El gremio de transportistas solicita al gobierno tomar medidas urgentes para paliar esta crisis, porque aseguran que les está generando pérdidas. Que se vaya valorando qué mecanismo se puede utilizar para que el impacto sea lo menos posible en el sector transporte. Porque ahorita podemos ver de que las unidades para poder operar diariamente es un costo aproximado, depende la ruta, depende las condiciones, de $100 diarios. Con este incremento son $22 más los que se están consumiendo en el combustible. Economistas como César Villalona afirman que los altos precios de los combustibles han incidido en una inflación local. El aumento del costo de transporte va a significar un aumento de los precios de los bienes, de los alimentos. Ya tenemos la inflación hasta marzo, va en 1,5, y el año pasado fue 1 en todo el año, de manera que este es un año de alza de precios. Lo otro es que también para los transportistas es un problema, aquí en El Salvador en particular, porque la tarifa está congelada y los combustibles suben, incluyendo la gasolina para el transporte de buses y eso. La Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos explicó que los precios locales reflejan variaciones del mercado internacional, influenciados por factores específicos como el cierre del estrecho de Hormuz, los ataques a infraestructuras petroleras y la disminución de las reservas internacionales. Hasta este día no ha habido un pronunciamiento del gobierno para advertir alguna acción que se pueda tomar para que el impacto sea menos drástico en la población salvadoreña. Esto es todo lo que tengo desde la capital de El Salvador. Vuelvo con ustedes. Gracias, Roberto Hugo Presa, desde El Salvador. A propósito de esta guerra desatada en esta región de Asia Occidental, hablamos de esto también. Les cuento que Irán ha anunciado que no asistirá a las negociaciones con Estados Unidos, previstas para mañana en Pakistán. Acusa a Washington de haber incumplido los acuerdos previos. El gobierno iraní ha comunicado a través de sus mediadores que su equipo negociador no podrá participar de esta ronda de diálogos. No hay garantías de seguridad, por un lado, y tampoco se están cumpliendo lo pactado entre esta reunión trilateral. La parte iraní argumenta que Estados Unidos busca compensar en la mesa de diálogo los fracasos en el campo de batalla, obstaculizando así la protección de los derechos de su pueblo. Teherán considera que continuar con este proceso en estas condiciones es una pérdida de tiempo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá el alto al fuego con Irán. Allí nuestro compañero José Leveña nos ofrece más detalles, nos actualiza. Adelante, José. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá el alto al fuego con Irán a pesar de la falta de avances en las negociaciones para poner fin al conflicto de manera definitiva. A través de su perfil en Truth Social, el presidente dijo que, basado en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, asegura, no inesperadamente y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, se les ha pedido que detengan su ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan llegar a una propuesta unificada. Previamente, el viaje del vicepresidente J.D. Vance a Pakistán, previsto para hoy, donde buscaba reactivar el diálogo con Irán, fue cancelado esta mañana tras la ausencia de respuesta por parte de Teherán sobre su participación en las conversaciones en Islamabad. A pesar de todo ello, y contrario a las versiones anteriores que apuntaban a que no habría prórroga por parte de Estados Unidos, Trump optó por extender el cese al fuego. Por su parte, la televisión iraní señala que Irán no reconocerá el alto al fuego anunciado por Donald Trump y podría no respetarlo y actuará de acuerdo con sus intereses nacionales, según reportan fuentes de Al Mayadén. En Washington, José Leveña, Telesur. Bien, gracias a nuestro compañero José Leveña desde Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, hablamos de la Argentina. Allí los ciudadanos han acudido a una misa en la Basílica de Luján. El objetivo, rendir homenaje al Papa Francisco, el primer papa latinoamericano nacido en la Argentina, al cumplirse un año de su fallecimiento. Más temprano, nuestra compañera desde Buenos Aires, Ayane Nessi, nos trae este reporte. Muchísimas gracias por el contacto. Estamos acá con Norberto, quien nos va a contar su historia del momento en el que conoció a quien luego fue el Papa Francisco. Norberto, contame lo que me contabas hace un rato. Bueno, yo en el año 2009, era un día viernes, me tocaba ir a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que está allá en Constitución. Y bueno, en la iglesia habían dicho que iba a estar el auxiliar, digamos, Bergoglio. Entonces yo fui a la plaza y le hablé a todos los jóvenes de la calle. En ese momento yo estaba en situación de calle porque me quedé sin trabajo. Y bueno, lo que él decía, hablándole a los jóvenes, es que no bajemos los brazos, que no nos demos por vencidos, que hagamos las cosas bien. Nunca me metí en cosas raras, ni en la droga, ni nada, no fumo tampoco. Y yo pienso que después de conocer la noticia que él fue papa, me puse tan contento por el legado que él deja, ahora que ya no está. Pero me hubiera gustado que hubiera venido a la Argentina. Habrá tenido su motivo por no venir. Pero el legado que deja a los jóvenes es que no bajen los brazos, que hay esperanza entre hermanos, y eso es lo que dejaba a él, que enseñaba a todos los jóvenes, ¿no? Y bueno, hoy que ya no está, hoy se cumple un año que no está, y el legado va a quedar para todos los que lo querían a él, lo escuchaban, y bueno. En este homenaje yo traigo este cuadro y bueno, le deseo todo lo mejor y que lo tenga en la gloria, porque la verdad que fue un papa argentino que nos dio todo, dio su vida por los más necesitados, por los pobres y por la gente de la calle. Bueno, y así se encuentran cientos de testimonios en donde la palabra de Francisco realmente hizo la diferencia en el camino de la vida de las personas, y es por eso que hoy miles y miles de personas se acercaron aquí a la Basílica de Luján para agradecerle y para recordarlo tras un año de su fallecimiento. Informó Ayane Nessi desde Telesur Argentina. Gracias a nuestra compañera Yenesi desde Argentina. En una misiva enviada desde el lugar de su secuestro en Estados Unidos, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó su solidaridad y admiración al Papa Francisco con motivo del primer año desde su fallecimiento.
Un mensaje que ha sido además compartido a través de las redes sociales del mandatario venezolano, en el cual escribe lo siguiente: con motivo del primer año de su partida física, rindo homenaje con profunda admiración y cariño al Papa Francisco en nombre de Venezuela. Reconozco su valentía, su palabra clara y su amor por los pueblos que sufren. Francisco siempre llamó a la paz, al diálogo y a la defensa de la dignidad humana frente al mal, la injusticia y la mentira. Gracias a su amor y a su cercanía con nuestro pueblo, hoy Venezuela venera con alegría a San José Gregorio Hernández y a la Santa Carmen Rendiles en el altar católico universal. En agradecimiento por su solidaridad y con el deseo de hablar con Dios desde el corazón y buscar siempre la verdad, comparto su enseñanza sobre la oración, tal como aparece en el Evangelio de Lucas 11, capítulo 1, versículo 4 y capítulo 9, versículo 10. Gracias, Papa Francisco, sembraste esperanza para siempre, dice el mensaje. Con ese mensaje vamos a una breve pausa en nuestra edición central. Al regreso en Enclave Mediática hablamos de Japón, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial pues ha autorizado la exportación de armas letales. ¿Qué dicen los medios? Vemos titulares luego de la pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática nos posicionamos en Japón, país que ha dado un giro histórico al autorizar la exportación de armamento letal, lo cual contradice la tradición de este país pacifista. Veamos. La iniciativa ha sido aprobada durante una reunión con el gabinete de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, con el Consejo de Seguridad Nacional, el cual permitirá que Japón pueda vender armamento, como misiles o buques de guerra, a 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en materia de defensa, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido. Algunos expertos indican que la expansión del mercado de defensa podrá impulsar economías de escala y el fortalecimiento del sector industrial, pero otros denuncian el alarmante levantamiento de restricciones presentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ante la tradición pacifista de Japón, voces críticas manifestaron su preocupación ante esta nueva política, considerándolo como un abandono de las medidas de paz consagrado en su constitución, como un aprendizaje del dolor histórico de la población. Como nativo de Hiroshima, crecí aprendiendo la importancia de la paz y creo que el horror y la devastación de la bomba atómica siguen siendo relevantes hoy en día, pero siento que nos estamos acercando cada vez más a ese tipo de situación. Por eso me opongo. Por otro lado, China manifestó su preocupación ante los hechos, especialmente el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wo Jiakun, que recalcó que tanto el gigante asiático como la comunidad internacional se mantendrán en constante vigilancia y se opondrán ante cualquier intento de promover un nuevo militarismo. La decisión de Japón ocurre en medio de un complejo escenario geopolítico, donde los arsenales occidentales son usados en grandes conflictos impulsados por los propios países occidentales. Un claro ejemplo es el panorama en Asia Occidental, que evidencia el gran negocio de la guerra. Bien, vamos de inmediato con los portales de noticias. Vemos el titular del Mundo que dice: el gobierno de Japón elimina la prohibición de exportar armas letales. Dice este medio que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, anunció la luz verde a esta medida, alegando que en un entorno de seguridad cada vez más complejo ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo, sino que necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa, algo que por supuesto ha generado controversia en el ámbito internacional. Precisamente una de esas reacciones la tiene Prensa Latina. Titula lo siguiente: China en alerta tras cambios en Japón sobre exportación de armas. Beijing ha expresado la preocupación
que tiene el gobierno por esta decisión de Japón de modificar los principios sobre exportación de equipos de defensa, lo que permitiría la venta de armas letales sin aprobación previa del Parlamento, por lo que está muy atenta a ese escenario. Y cerramos con La Voz de Galicia de España, que titula "Japón podrá exportar armas letales por primera vez en 80 años. Dice este medio que la flexibilización de las exportaciones militares ha generado un amplio debate en Japón, por lo que la venta de armamento supondría para un país gobernado por una constitución pacifista, como ya lo hemos comentado. Con su último plan de seguridad aprobado en 2022, las autoridades ya trazaron un giro sin precedentes en la política de defensa del país, abogando por reforzar las capacidades de contraataque mediante un aumento de gasto militar y adquiriendo armamento como misiles de crucero e hipersónicos, algo que por supuesto ha generado tensión geopolítica. Así las cosas, muy atentos a este escenario. Finalizamos en clave mediática, pero sigue Edición Central con información deportiva. Nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Ya regresamos. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a este segmento deportivo de Edición Central. Tenemos que este martes en Milán la Guardia di Finanza confirmó la desarticulación de una red ilegal de prostitución, la cual ofrecía sus servicios a deportistas. La operación realizada por el Tribunal de Milán, a petición de la Fiscalía, derivó con el arresto domiciliario de 4 personas acusadas de favorecer la prostitución y el blanqueamiento de capitales. En ese contexto, las pesquisas indican que la red ofrecía paquetes que incluían servicios varios, que iban desde cenas lujosas al uso de medicamentos controlados como sustancias recreativas. Asimismo, la investigación reveló que entre los clientes identificados hasta el momento figuran alrededor de 50 futbolistas de la Serie A, incluidos integrantes del Milán e Inter y un piloto de la Fórmula 1. Sin embargo, las autoridades indicaron a los medios de comunicación que las identidades de los implicados no serían reveladas, ya que los mismos se encuentran bajo la prerrogativa de reserva judicial, ya que son testigos y no acusados, subrayando que los intercambios, relaciones, etc. habrían sido consensuados, y el revelar estos nombres solo entorpecería el desarrollo de la investigación. Y en la tercera jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Giannina Maradona, hija del astro, declaró como testigo para exponer las presuntas irregularidades en la internación domiciliaria. Durante su comparecencia, la hija del astro denunció una manipulación por parte del equipo médico encabezado por Leopoldo Luque, Agustina Kasachov y Carlos Díaz, señalando que se ocultó la información crítica sobre el deterioro físico y cognitivo de su padre antes del deceso. Por su parte, la defensa de los 8 profesionales imputados por homicidio con dolo eventual sostiene que las decisiones médicas fueron consentidas y que no existió abandono de persona, mientras el tribunal analiza los mensajes de texto y testimonios que buscan determinar si hubo una negligencia deliberada en el cuidado de la salud de Maradona que derivó en el desenlace fatal. Y tras los violentos enfrentamientos ocurridos en el Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, el ministro del Interior de Paraguay anunció medidas drásticas para reforzar la seguridad de los estadios de fútbol en este país. Después de los incidentes violentos en el Superclásico del domingo entre Cerro Porteño y Olimpia, que llevó a la suspensión del partido, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, informó este lunes que el Estado exigirá a los clubes de fútbol la venta de boletos personalizados y que se implemente el reconocimiento facial anunciado meses atrás en los estadios del país. Asimismo, señaló que Paraguay implementará paulatinamente tecnología de reconocimiento facial, así como el control biométrico para identificar a los hinchas que incurran en actos violentos, indicando que se hará una lista definitiva de personas con antecedentes penales que serán vetadas de los estadios. Por otro lado, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, APF, Robert Harrison, respaldó estas decisiones y lamentó que el país sea noticia del mundo por los disturbios.
Y en otras noticias, Rafa Márquez será nuevo director técnico de la selección mexicana una vez finalice la Copa del Mundo 2026, según confirmó Duilio Davino, director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana. Así que el histórico defensor que disputó 5 Copas del Mundo y se desempeña actualmente como asistente de Javier Aguirre, fue designado por la Federación para encabezar el proyecto posterior al Torneo Mundial de 2026. La decisión responde a una estrategia de continuidad, confiando en su liderazgo y conocimiento interno del plantel. Márquez, de 47 años, cuenta con una experiencia como entrenador en España y en el Barcelona Athletic, además de títulos recientes como auxiliar en la Liga de Naciones y la Copa Oro. Con este nombramiento, México apuesta por consolidar un proceso que busca estabilidad y proyección hacia lo que será el Mundial del año 2030. La Liga Canadiense de Fútbol hizo historia este fin de semana con el primer gol validado bajo la regla experimental de Delay of Sight, marcado por el mexicano Alejandro Díaz con el Pacific Football Club. Así que 2 semanas después del inicio de la temporada, la Canadian Premier League aplicó por primera vez la nueva interpretación del fuera de juego propuesta por Arsene Wenger y avalada por la FIFA. En tal sentido, el gol del futbolista del Pacific Football Club Alejandro Díaz al minuto 20 ante el Halifax Wanderers fue convalidado pese a encontrarse en posición adelantada según el reglamento actual. De esta manera, al no existir un espacio visible entre atacante y defensor, de esta forma, la medida busca favorecer el juego ofensivo y mejorar la claridad en las decisiones arbitrales. En tanto, la Canadian Premier League, en su 8ª campaña, se convirtió así en el laboratorio internacional de esta prueba, atrayendo la atención mundial y reforzando su papel como liga innovadora en el desarrollo del fútbol. Y en una nueva jornada del Tour de los Alpes, el italiano Giulio Pellizzari logró el liderato de la general tras imponerse en la etapa 2. El joven corredor del Team Red Bull Bora resolvió a su favor una exigente jornada de montaña disputada sobre 17.5 kilómetros. La ofensiva de Pellizzari obligó a reaccionar a los grandes nombres de la general. Egan Bernal logró enlazar con el grupo de favoritos, mientras Thymen Arensman y Lorenzo Finn se mantenían también en la disputa. Sin embargo, en los últimos 100 metros, Pellizzari arrancó con potencia, cruzando la meta con un tiempo de 3 horas, 28 minutos y 17 segundos, superando a Arensman, Gafuri y Bernal, quienes ocuparon la 2ª y 3ª posición respectivamente. Gracias a la victoria y a las bonificaciones, el italiano se convirtió en el nuevo líder de la general. El Tour de los Alpes continuará este miércoles con la 3ª etapa sobre un recorrido de 174.5 kilómetros. Por su parte, el luchador turco Rıza Kayalp conquistó el Campeonato Europeo de Lucha 2026 celebrado en Albania tras imponerse en la final de los 130 kilogramos de lucha greco-romana. El combate disputado en la capital albanesa enfrentó al veterano campeón Rıza Kayalp contra el subcampeón mundial húngaro Darius Vitekatila y con un marcador contundente de 7-1. Kayalp no solo aseguró la medalla de oro, sino que logró una hazaña sin precedentes al superar el histórico récord de la leyenda rusa Alexander Karelin, que ostentaba 12 medallas de oro. Ahora, Kayalp, con 13 títulos europeos en su haber, se convierte en el único poseedor del trono continental en la historia de la lucha. Y durante la ceremonia de los premios laureos, el tenista español Carlos Alcaraz hizo énfasis sobre su estado de salud y el tiempo que pasará fuera de las canchas, asegurando que no importa el tiempo que le cueste, pero que prefiere regresar bien recuperado y que aún tiene mucha carrera por delante para seguir sumando títulos. Bueno, como he dicho, tenemos si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros.
Así que veremos a ver la prueba. Nosotros nos remitimos en la prueba, veremos a ver qué sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Así que, como he dicho, hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga. No es nada que me preocupe, si te digo la verdad. Yo ya dije en Montecarlo que estaba bien, sin lesión, pensando que iba a poder jugar estos torneos, que iba a perder el número 1 igualmente. Así que yo creo que la batalla del número 1 está siendo muy bonita con Yannick y yo. Varias semanas él, varias semanas yo. Yo creo que ahora él estará un poquito más de tiempo, pero bueno, al final la carrera es muy larga, son muchos años, si Dios quiere, por delante, lo cual vamos a intentar hacer lo mejor posible los torneos, el trabajo, y el número 1 llegará después de hacer las cosas bien. Así que... Y tenemos que 3 alpinistas rusos fallecieron este martes de hipotermia durante el descenso del Monku Sardik, la montaña más alta de Buriatia, en la frontera con Mongolia al sur de Rusia. Según confirmaron los servicios de emergencias regionales, el deterioro del clima y los fuertes vientos pudieron haber provocado el incidente, donde un grupo de 15 alpinistas de la región de Krasnoyarsk, tras haber iniciado el ascenso al Monku Sardik de más de 4.000 metros el pasado 18 de abril, con retorno previsto para el 22, comunicaron a través de una nota en un establecimiento de la localidad que 3 de sus compañeros habrían fallecido durante el descenso anticipado por el mal tiempo de este martes. Y aunque el Comité de Instrucción de Rusia indicó que la expedición estaba registrada oficialmente, las autoridades regionales no revelarán las identidades de los fallecidos hasta que las investigaciones sean culminadas. Y con esta lamentable noticia hemos llegado al final de nuestro segmento deportivo en edición central. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucha más información del área cultural. Vamos a hablar de cultura, vamos a conocer una vez más de tantas iniciativas que se están desarrollando en América Latina para romper el aislamiento y el bloqueo contra Cuba. Esta vez se genera en Chile, pero se trata de un proyecto que va a recorrer todo el continente. Vean esto. Es italiano pero vive en Bolivia. Ahí recorrió los caminos del Che Guevara y durante 10 años trabajó en el documental Che Guevara en el siglo XXI, que reúne voces de hijos y supervivientes de la gesta revolucionaria. Hoy recorre América Latina mostrando ese invaluable material con un propósito claro. En particular para comprar paneles solares para Prensa Latina en un momento donde todas las instituciones cubanas, Prensa Latina incluida, están con un problema energético muy grave debido, como sabemos, al endurecimiento del bloqueo, sobre todo en el campo energético. Y ahí contar lo que pasa en Cuba, la verdad, es urgente, porque la guerra imperialista también es cognitiva. Y por esto el proyecto lo he llamado Devolvamos la voz a Cuba, porque en este momento es una voz que no puede ser difundida como debe ser. Y esto es una grande falta que tenemos, porque no es solo necesario por los cubanos, es necesario por el mundo tener Prensa Latina, como tener Telesur, como tener a todos los medios que realmente contrastan un poquito de esta narración hegemónica por los medios masivos del imperio. Entonces es bien importante apoyar a cada uno de estos medios. Y no es banal, los medios construyen la realidad, ahí la historia se instala también. Por eso el mismo documental de Uliano resulta clave. En él, los hijos de los exguerrilleros y los compañeros del Che hablan. Ahora, en este lugar de Santiago, plagado de símbolos también que marcaron la historia de Chile y que se suma a la cruzada de paneles solares para Prensa Latina. Queremos que ese medio, obviamente, siga transmitiendo y siga mostrando las noticias como corresponde. Entonces también es importante que, tanto acá como en otros países, se siga juntando dinero con el documental para llegar a la meta en el fondo y lograr poner esos paneles solares. Una de las muchas actividades de solidaridad con Cuba que ocurren también en este Chile, a ratos consumido en la frágil memoria que la derecha intenta borrar. Eso es una de las cosas que nos ha dolido mucho en el alma, porque cuando en nuestros peores momentos de nuestro país, Cuba, Fidel,
pidió a gritos que ayudaran a Chile. Él fue muy solidario con nuestro país y nosotros olvidamos. Por eso una de las cosas principales es la memoria. Y este documental, que es cultura, y es eso, recordar lo que es Cuba, cómo nació, cómo luchó, cómo fue su revolución. Y cómo el continente hoy no olvida el proyecto humano y socialista que inspira a miles por un mundo distinto. Con esta ayuda solidaria, lo que nos falta mucho ahora, esta ayuda solidaria, no solamente en mi territorio donde yo vivo, sino que el corazón puesto en América Latina. Un continente que Uliano seguirá recorriendo, mostrando el documental hasta llegar allá, a la isla de Cuba. Paola Dragnik, Telesur, Chile. Y justamente hablando de Cuba, se ha inaugurado, pero en la región de Donetsk, en Rusia, la exposición fotográfica que está titulada Cuba 2026, La Habana en la lente. Nuestro corresponsal Alek Jasinski la ha visitado y esta es la historia que nos comparte. La exposición Cuba 2026, La Habana en la lente, inaugurada el 17 de abril en Donetsk, conmemora los 65 años de la victoria cubana en Playa Girón, la primera gran derrota del imperialismo estadounidense en América. Sus autores, Stanislav Ritinsky y Nata Potiomkina, retratan a Cuba como ejemplo de resistencia. Para mí, personalmente, Cuba es un ejemplo de cómo se puede resistir con éxito a un bloqueo por parte de uno de los países más poderosos del mundo, y al mismo tiempo mantener su dignidad. Con esta exposición fotográfica queremos llamar la atención de la comunidad internacional sobre el hecho de que Estados Unidos de América han llevado a cabo un verdadero genocidio contra la población civil de Cuba, y pedimos que se ponga fin al bloqueo y que se preste toda la ayuda posible, tanto humanitaria como energética, para que por fin los hospitales y las escuelas puedan funcionar adecuadamente. Cuba y Donbass comparten la misma lucha, los mismos valores y el mismo enemigo. Ambos pueblos sobreviven al genocidio y la guerra impuestos desde fuera. La muestra capta la esencia de La Habana, sus dificultades, su atmósfera y su carácter único. Para mí, el sentido de esta exhibición en la fecha de Playa Girón es mostrar que, a pesar de estar triste, estar pobre, estar en bloqueo, estar en la guerra, en nuestro caso todavía estamos fuertes, estamos también en el estado de felicidad de vivir. La exposición es un grito contra el olvido. Invita a detener la barbarie del bloqueo y apoyar a Cuba como ésta apoyó la independencia de Angola, Namibia y tantos otros. En medio de las dificultades, Cuba enseña que se puede vivir con dignidad y felicidad. Cuba no debe sentirse sola. Cuba también debe contar con todos los revolucionarios de todo el mundo. El único país que también ha contribuido a la independencia de muchos países en el sur de África es Cuba. Por lo tanto, es una llamada para que podamos, en este momento en el que el presidente estadounidense Trump está ejerciendo presiones sobre Cuba, poder acudir a su ayuda, poder mostrarle nuestra solidaridad. La resistencia de Cuba ha sido históricamente un referente para el pueblo ruso. Esta exposición no es tan solo un evento cultural, sino un símbolo de hermandad entre pueblos unidos por una historia común. Alek Jasinski, Telesur, Donetsk. Y la Ciudad de México estrena también un espacio cultural en la colonia Juárez, en el Centro de Artes Inmersas, que arranca actividades con una exposición dedicada a artistas surrealistas, entre ellas Leonora Carrington. La muestra Laberinto Mágico, así se llama, invita al público a recorrer un bosquejo sensorial rodeado de 11 esculturas monumentales de esta artista, todas fundidas en bronce. A diferencia de otras experiencias inmersivas, esta no recurre a proyecciones digitales, sino que está buscando un contacto directo con cada una de las piezas que además son originales. Las obras que estuvieron resguardadas durante una década en San Luis Potosí, por ejemplo, han sido dispuestas en un recorrido que combina elementos museológicos tradicionales como fotografías, objetos personales, entre otros. Un laberinto total donde el visitante se encuentra con criaturas fantásticas, entre ellos el gato sin botas o la dragonesa. ¿Se animarían a visitarla? Y abuelas de Plaza de Mayo han despedido este martes con profundo pesar y dolor, sin lugar a dudas, al ganador del Oscar y director de cine, Luis Puenzo, quien falleció a sus 80 años y subrayó que su obra, La Historia Oficial, le ha permitido difundir de manera masiva esta lucha por la restitución de los nietos, todos ellos robados en plena dictadura.
cívico-militar. A través de una publicación en esta cuenta, Abuelas de Plaza de Mayo, ustedes lo ven en redes sociales, han recordado que a los 80 años una parte de la sociedad cuestionaba la legitimidad de la restitución. Despedimos, dice, con profundo pesar al querido Luis Puenzo, un amigo de las abuelas. Fue acompañado de una imagen que recordó el año pasado cuando fue reconocido con el premio Abridores de Caminos, por todo el aporte que hizo, por ese compromiso, por esa amistad. Una imagen que se lo ve acompañado por 5 de los nietos que lograron restablecer su identidad. Todos estos jóvenes también en la imagen son reales, que le dieron a Abuelas de Plaza de Mayo, sin lugar a dudas, un reconocimiento único por esta invaluable labor. Ya ven que la cultura también está ligada de la identidad que hace a cada uno de nuestros pueblos, la Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Cuba, y podemos seguir recorriendo todo nuestro mapa latinoamericano y global. Finaliza con ello nuestro segmento de cultura y también nuestra edición central. Soy Paula Pérez. Buenas noches.